Bueno, pues, lo hice en inglés. Hoy el título es el llamamiento de Abraham, como puede ser el llamamiento de Irio, el llamamiento de cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? El llamamiento de Gedeón, que me había confundido, de Gedeón. Bueno, es un personaje pues bastante conocido en la Biblia, ¿no? Se nos habla siempre de los niños, hay muchos cultos de Gedeón sobre los niños, pero bueno, pero es una cosa bastante seria lo que pasa aquí, ¿no? ¿Me entiendes? Que se puede equiparar, pues, no sé, pero mucho a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y entonces, y digo lo de hoy porque después de eso lo tenemos, si me acuerdo, porque se le va a uno de la mente las cosas y sobre las circunstancias, ¿no? Entonces, aquí vamos a leer un poco la trama que vamos a hablar, ¿no? Y de la que se trata, ¿no? Y vale, de aquí un momento, Jueces 6:1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Es interesante que nuevamente dice la Biblia, todas las personas hemos leído los libros de la Biblia, ¿no? Bueno, al principio, ¿no? Esas obras maravillosas, todas estas cosas, ¿no? Pero cómo nosotros nos comportamos, o la sociedad se comporta, o nos comportamos, pues de una manera que olvidamos todo aquello que se hace bueno por nosotros. Y eso no solamente con Dios, sino es que, por ejemplo, como igual que crece la mala hierba, también nosotros olvidamos, somos muy desagradecidos, no nos acordamos el bien que nos han hecho otras personas y en otros momentos, y enseguida se nos sube el ego y queremos hacerlo muchas veces por nosotros mismos, ¿no? Y entonces dice el texto, para entrar en el contexto, que los israelitas habían abandonado a Jehová y habían hecho lo malo delante de sus ojos. Y aquí está, cuando nos apartamos de Dios, yo el primero, las consecuencias pues se ven tanto en la forma espiritual como en la forma, digamos, la material, todas estas cosas, porque nos metemos en el camino del enemigo, ¿me entiendes? Que al fin y al cabo es el que constantemente nos está tentando, nos está poniendo golosinas, nos está poniendo muchas cosas, ¿no? Que normalmente todas estas cosas pues van en contra digamos, de los principios del Señor, ¿no? Claro, no te lo va a decir esto es negro, ¿no? Te lo pone blanco, 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 y poco a poco, bueno, se va volviendo cada vez más oscuro. Y yo creo que nos pasa a todos, y aquí pasó al pueblo de Israel cuando tenía, por ejemplo, pues advertencias y tenía dichos y mandamientos de cosas que no deberían hacer. Pero muchas veces vemos, digamos, como digo yo, la golosina, ¿no? Ya les advirtió. Entonces, para ver un poco más amplio el cuadro, aquí va a leerlo, lo que vamos a desarrollar, el juez de 6 del 1 al 16. Y sobre todo, la persona que quiera hablar, yo haré preguntas. Pero sobre todo la persona tiene la perfecta libertad para decir, Antonio, ya está, no hace falta, ya lo digo más veces. Venga. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que
venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió, un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: Yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, 16. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Muy bien. Aquí a Gedeón se le aparece el ángel de Jehová, en este caso es Jesús, ¿no? Bueno, entramos en contexto. Israel estaba padeciendo una crisis producida por ellos mismos y los problemas de esa crisis eran los madianitas. Hoy tenemos multitud de crisis, ¿no? Hay una crisis que se llama generalizada, ¿no? Y entonces ahí entran muchos elementos. Pero en este caso, por ejemplo, eran los madianitas. Entonces, ¿quién eran los madianitas? Los madianitas, Madián, era hijo de Abraham y de su segunda mujer, de Cetura. Y yo creo que Madián recibiría una educación, pues, cristiana, cómo debía de comportarse, los valores, ahí los tenía. Los valores de su padre, de Abraham, el padre de la nación de Israel, el padre también de Madián, que esa persona se creó con él, ¿no? Todos los principios, todas las cosas, todos los mandamientos que se le enseñó al pueblo de Israel, se le enseñó también a Madián. Y Cetura, su madre, pues supongo que haría también su papel porque estaba ahí Abraham y educó. Pero también como le pasó a Israel, Madián también se desvió. ¿Por quién desvió a Madián? Pues seguramente también por las religiones paganas, las religiones asiáticas o de aquel momento, creo que como yo he dicho antes, el caramelo que se nos pone, los engaños, los sofismas, muchas cosas, pues así se desvió Madián. Y con el paso del tiempo, pues se convirtió, olvidaron completamente al Dios de sus padres. El Dios de sus padres era el mismo que el pueblo de Israel, porque ya te digo, Madián era hijo de Abraham. También se nos muestra también en esa época más
digamos, más cercana al pueblo a Dios, ¿no? También se nos muestra el suegro de ¿cómo se llama? De Moisés, era de Madián, era un madianita y se le decía sacerdote de Madián. A su manera, todavía tenía esos principios y ahí estaba llevando también a Dios de Israel. También ya se iba un poquito desvirtuando, pero bueno, ahí está. Recordemos también que un sacerdote de Madián también aconsejó a Moisés cuando estaban en el tránsito por ese desierto, como acordaros cuando viene con su hija, la mujer de Moisés, y ve a Moisés también, pues también con un gran problema, un problema de cómo resolver los casos que tenía ese pueblo y cómo le aconseja ese madianita a Moisés, y Moisés acepta completamente porque ve que es de parte de Dios y Dios no dice lo contrario. Ha callado de torpa porque lo está haciendo bien. Pero con el paso del tiempo, Madián se convierte en el paganismo y coge costumbres, pues como estamos viendo ahora, como vamos a ver ahora, pues que no son aprobadas por nada. Dice el relato bíblico que llegaban, dice que Dios los entregó. Es precisamente Dios el que bueno, es el que los entrega. Dice, bueno, ahí tenéis lo que va para que a ver si volvéis a mí. Y los entrega en manos de Madián durante 7 años. No es un número que uno de los 7 años que lo entrega voluntariamente. El Señor lo hubiese deseado rescatar al día siguiente, pero el pueblo siguió. Tardó 7 años el pueblo en reconocer, en clamar a Dios. Dice, así no vamos por buen camino. No vamos por buen camino. Y entonces clama a... Bueno, entonces, perdonadme que se me ha ido un poco el santo al cielo con la historia. Entonces viene los madianitas y fija, porque yo siempre digo una cosa es la maldad y otra cosa es legalizar la maldad. Como pasa muchas veces aquí en España en muchas leyes. Y lo digo así, como ciudadano español yo lo digo, y como ciudadano en el mundo también. Una cosa es legalizar, una cosa es que el mundo sea malo y otra cosa es legalizar la maldad. Hay principios aquí en la palabra del Señor que aquí en España como nación y como sociedad están legalizados. Entonces eso, a ver si me entiende, tarde o temprano el Señor pues tiene que pasar factura, tal como dice, no solamente a nosotros como personas, sino a las naciones. Por ejemplo, cuando sale, hay una advertencia clara, cuando Dios llama a Abraham, que no nos vamos del tema, y le dice, y le promete un hijo, le dice, mirad, no se lo cree, y dice, salpa afuera. Se ve que es un cielo estrellado. Yo lo sé porque cuando yo como soy de Badajoz, pues, y cualquiera que haya estado por allí, pues cuando salen las noches así estrelladas, hay estrellas que no se ve cielo, se ve estrella. ¿Entiendes? Y entonces dice, así como tú que no tienes hijos, como las estrellas del cielo será tu descendencia. Pues, entonces le dice una cosa que siempre me llamó a mí la atención. Dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. El Señor tiene paciencia con nosotros toda la que quiera y más, pero llega un momento en que damos un paso que decide nuestra situación en muchos campos. Él está ahí, está esperándonos. Y es lo que le pasó a estas naciones, Madián. Por eso, una vez que pasan esos 400 años, Israel, Dios introduce a Israel en ese territorio para que haga justicia y para darle todo eso. Recordad que
cuando venga Jesús es para darnos esa tierra prometida a las personas, a los pecadores que lo hemos estado esperando. Entonces, esta sociedad se había degradado demasiado, ¿entiendes? El Señor elimina esas naciones, se quedan ahí, pero esas naciones están ahí. ¿Por qué? Porque no han hecho caso no hacemos caso del Señor, y entonces se van creciendo, como se ha dicho, como la seta, una aquí, una allí. Cuando el Señor dice, perdona, quizá Valentín, por la zona aquella donde vivió, y yo también, los demás no lo sé, ¿no? Pero yo lo digo por las personas que... Sería más que ahí no nos hemos confundido. Castilla y Extremadura se ven campos de trigo, se ven grandes extensiones, ¿no? Por su situación, por grandes extensiones. Y cuando llega el verano, cuando llega la primavera, no se ve muy poca hierba. La hierba está abajo. Lo que se ve son campos de trigo, campos de cebada, campos de avena, ¿me entiendes? Entonces, aquí también es cuando vemos en estos actos, en estas naciones así, como había quedado más, se veía maldad. Esta gente viene aquí, los madianitas, y se habían olvidado completamente de los principios. Dice que arruinaban completamente, destruían las cosechas. Ya no es aquello de que recoja, sino que destruían las cosechas. Todo aquello que dice, eso hace maldad por maldad. Yo una cosa es que yo venga y te diga, bueno, mi vida es así, yo voy robando, pero el caso es como, por ejemplo, aquel que roba el coche y de una vez que se roba el coche, que le roba el coche al vecino, encima lo rompe. Eso es la maldad. Una cosa es, eso es maldad. Ya el acto en sí ya es malo, pero eso ya es más allá. Y esto era lo que hacían la gente esta. Esta gente llegaba y destruían, mataban, vamos, todo lo que tú quieras y más. Porque dice el texto que los israelitas dejaban sus casas, se iban a las cuevas por temor a ellos. Se llevaban todo y además destruían. Entonces, en esa situación, ¿qué se hace? En esa situación, por ejemplo, ahora mismo en esta sociedad, cuando hay una cantidad de paro inmenso, en la juventud, en todo, ¿la gente qué hace? La gente, pues, oye, pues mira por un bienestar y se va afuera y se va a lo mejor de un pueblo. A otras personas que te ofrecen un poco menos, que son más agradecidos. Pues esto es lo que pasaba aquí en Israel. Y entonces en aquel momento nos pasa a nosotros, cuando vienen las circunstancias, cuando me quedo en el paro, cuando me duele el pie, cuando se me changa el coche. Entonces yo clamo a Dios. Y yo primero, ya se changó el tren, ya no llego a tiempo, ya no tengo trabajo, ya me he pegado un golpe. O mil cosas que podemos hacer, que muchas veces son consecuencias de nuestro de apartarnos de Dios. Y Dios nos deja ahí, ¿no? Tranquilo, Antonio, tú sigue para adelante. Como decía mi padre, tú tranquilo. Cuando yo bebía, bueno, no aquello, pero bueno, dice, bueno, cuando ya parará, todos tenemos un tiempo. Unos son 7 años, otros son 14. En este caso son 7 años. No habléis ninguno, ¿eh? Yo lo digo así, ya en plan de broma. Cuando queréis interrumpir cualquier cosa para apuntillar o para enriquecer o para dar opinión, listo. Pues ¿Qué os parece mi hermano, ¿Qué os parece la diga. actitud de Madian con respecto, por ejemplo, a los gobiernos que nos gobiernan, cómo se está desarrollando en la sociedad y cómo en un paralelismo con Madian, ahora que nos quieren hacer, no sé, por ejemplo, dice comer comida basura? Por ejemplo, ¿cómo veis este paralelismo entre la sociedad de hoy y Madian? Antonio, la hermana Alessandra quiere hablar, creo. Estamos escuchando. Sí, era justamente con lo que estaba comentando hace unos minutos de asunto de lo que prácticamente nosotros siempre estamos falta de fe,
parece que decimos en palabras que tenemos fe, pero a la hora de la verdad, cuando Dios nos pone a prueba, pues nos desesperamos. Y venga ahí eso, como acabo de decir, es verdad que nosotros somos frágiles como nuestros antepasados y estamos cayendo y estamos ahí mismo, a veces desobedeciéndole al Señor. Pero una cosa también, como digo, en las circunstancias que se vive, los problemas que se tenga, ahí tiene que haber esa confianza. Yo creo que la confianza es la prueba de la fe, porque si tenemos confianza en el Señor, tenemos la fe que Él nos contestará y nos ayudará en los momentos de aflicción. Y pues eso es lo que quería comentar, mi hermano. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna intervención más? Bueno, dice que en este clamor que el pueblo clama, dice que el Dios no le resuelve el problema. El problema yo solamente voy a tocar hasta el capítulo, digo, miento, hasta el versículo 16, porque el tema da para muy largo. Ayer estaba comentando con Tere, que yo la primera vez que escuché el tema de Madián, se lo escuché a una persona que ya no está, yo le tenía mucho cariño, bueno, como todos los que lo conocimos, ¿no? A Antonio Solsona, y me acuerdo que llevó un recipiente con una luz, la rompió, tal, bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, Dios no le en aquel momento no le solucionó, sino que nos dice, le mandó un profeta para anunciarle por qué tenía estos problemas, ¿me entiendes? ¿Por qué había pasado esto? Entonces, en nuestra vida diaria, Dios nos está mandando profetas constantemente, en el sentido, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, un vecino, un hermano de iglesia, y nos dice, ¿pero dónde estás tú? Como dice la palabra del Señor. Paraos en los caminos y mirad por dónde estáis andando y volvéis atrás. Y eso el Señor nos lo va a estar diciendo constantemente hasta que un día Él venga. Paraos en los caminos. Y entonces nos dice Dios, porque preguntaban, manda, no sé si este profeta va de pueblo en pueblo, de zona en zona, pero Él advierte a todo Israel por qué pasaban estas cosas. Porque la invasión no era un pueblo, eran una cantidad de gente, no solamente los madianitas, sino que se unieron los enemigos totales del pueblo de Dios, que son los amalecitas. Y amalecitas en la tierra actualmente hay 400 millones, o por decir una cifra así simbólica, un montón de ellos que están en contra de las palabras del Señor. Y le van a sacar las 1001. Y este profeta fue pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, o sitio por sitio, anunciando esto, porque el clamor era general. El texto dice que Israel clamó y Dios le mandó un profeta, no le mandó un guerrero, le mandó un profeta para que reconozcamos el pecado. Le recordamos que siempre el Espíritu Santo dice Jesús, porque vendrá el Consolador y os convencerá de pecado, de juicio y de justicia. En aquel momento era el pecado, el castigo era que los madianitas lo estaban, vamos, que lo estaban dejando, que se morían de comida, se lo llevaban todo, ¿me entiendes? Y a este se le unieron los amalecitas y otros pueblos en esa vida, en ese mundo de rapiña, porque era una rapiña, lo que vemos hoy, que nos están robando por todas partes, en todos los sentidos, ¿me entiendes? Y no nos damos cuenta, pero aquí, y clamaron a Jehová. Él nos llama en ese momento al arrepentimiento. Lo que está diciendo aquí el Señor a través del profeta, la solución está en vuestras manos. No tenéis fuerza física contra esta gente, que son multitud, que son miles. Dice el texto
que llenaban, que eran como langostas, y como langostas, se comportaban como langostas. Yo me acuerdo cuando pequeño, y las personas que ya peinamos canas por nuestra edad, no porque te salgan canas. Yo me acuerdo que cuando era yo pequeño, había unas bandas allí del pueblo de langostos. Ahora, había pájaros que ni te cuento para eliminar aquello, pero cuando había veces que yo lo escuchaba, iba por los caminos y yo eso no lo vi mucho, como poquito, pero cuando yo escuchaba hablar a mi padre o los vecinos, decía, bueno, había veces que iban la gente, los burros, lo que sea, al campo y tenían que poner la manta porque le daban en la cara y cogían un sembrado o un huerto aquello y por ahí, bueno, vías el huerto y al momento nomás que había completamente la tierra. Pues es que se comportaban como era como una verdadera langosta, se lo comían todo y dejaban a todos arruinados. Y hoy, por ejemplo, también, hoy hay doctrinas, por ejemplo, entran en la iglesia y entran en la sociedad, doctrinas que están destruyendo, por ejemplo, están quedando el campo del cristiano, de la moral, por los suelos. Yo que viajo constantemente todos los días, los comportamientos que hay en los trenes, por ejemplo. Yo los jueves, por la noche del jueves, al viernes, pues se abre una discoteca aquí, bueno, aquí en Reus, como en todas las grandes ciudades, ¿no? Y esas personas que van a esa discoteca, pues llegan, bueno, pues con un afán de pasarlo bien, tal y cual. Pero yo no lo veo cuando entro, yo lo veo, pero supongo que entrarían bien, pero yo lo vivo cuando salen, que justo cuando yo me voy para el tren, cierran la discoteca. Y ahí hay de todo. ¿Me entiendes? Digo, cómo estas personas han entrado bien y cómo se han comportado, pues así en la sociedad, cómo nos estamos comportando. ¿Me entiendes? Una falta de respeto, una falta de, bueno, de todo lo que tú quieras demás, que lo veo yo porque como lo vemos todos, ¿no? Yo lo pongo aquí así. Pues en estas circunstancias Dios llama a ese arrepentimiento y el primero que tiene que dar paso es para que reconozca, somos nosotros. Yo soy pecador, yo necesito ir a Dios como lo necesitamos todos los que estamos aquí y los que no están. Y entonces dice el texto que se le apareció el ángel de Jehová a una persona en concreto que estaba viviendo en esas circunstancias tan amarga, que tenía tan poco, un hombre valiente, sí, pero listo. La valentía no significa, no es temerosa, sino inteligente. Y así por eso dice Jesús, dice, ser astuto como paloma, o creo, no, ahora mismo no sé, prudente como paloma, pero astuto como serpiente, ¿me entiendes? Y él, el poca cosecha que había podido recoger, la tenía escondida, no sé dónde, el texto no lo dice, pero sí sé dónde quizá una parte de esa cosecha, el hombre pues estaba limpiándola, estaba trillándola. Todo el mundo venimos de un mundo, yo al menos vengo de un mundo rural, ¿no? Y sabemos lo que es. Hoy le preguntas a un niño qué es aquello y no lo sabe, pero yo sí. Yo lo vivía, todo el texto que esto yo lo he vivido. Entonces, y Valentín, que viene también de un mundo rural, no sé los demás que están aquí, y seguramente a mí Luis también lo ha vivido, eso de trillar, eso lo hemos vivido todos, nos hemos montado en el trillo y era una fiesta, ¿no? Pues, venga, vamos al trillo, venga, todas esas cosas. Pero este hombre estaba trillando a palo en un sitio que no era propio, que era, cogía una parte y la metía dentro de una cueva, un lagar, para trillar, para un poco y así poder, vamos, y trampeando, como digo yo, y para que los otros no lo vieran, todos los montones de grano y viniera el Marianita o el Amorreo, quien fuera, se lo llevara y te quedara dos velas. Pues el hombre estaba así y se le presenta el hombre que se nos puede presentar a cualquiera se nos puede presentar. Y te dice en el tren, te dice en el trabajo, Antonio o Pepe, ¿qué haces aquí en el lagar? Eres prudente, pero ya tienes que dar un paso adelante. Tienes que ir y te aconseja. Entonces tú miras y muchas veces nos comportamos, los cristianos,
todo el mundo sabe la historia aquella del polluelo aquel, del águila aquel que se cae del nido, lo coge el dueño y lo cría así, como hemos criado, yo he criado un palomo a montón, hace poco tiempo, bueno, hace ya un par de años que vi una tórtola, porque, en fin, y me subí aquí y un día, que verdad que le eso, la pongo que digo, vamos a ver, se me subía, le daba de comer, y un día la pongo aquí en el balcón y digo, para que vea sus cogérmenes volando, tal y cual, y no me dio ni adiós, se volvió, bueno, así de... No solamente todos somos desagradecidos, los animales, bueno, pero es comprensible, ¿sabes? Pues, pues, ahí, pues ahí está, ¿no? Le dice, oye, que aquí tiene que estar, y ese pollo, ese águila que cogió, que se crió con las gallinas, el tío estaba picando en el suelo, en vez de, y veía, miraba para arriba, y miraba a los águilas, cómo volaban, tal y cual, y el pollo picando allí, el águila picando allí en la tierra como las gallinas y saltando, bueno, como comportamiento como una gallina, cuando podíamos estar como águilas. ¿Cómo podíamos? Yo primero, ¿eh? Bueno, yo como águila no, pero como algún águila pequeñita. Pues ahí estamos, espiritualmente. Estamos espiritualmente así, nada más que tenemos que ver. Yo me acuerdo de la iglesia cuando yo llegué y cuando hay ahora, pues hay una diferencia. No somos mejor ni peores personas, pero nos hemos dejado ir lo que tú quieras y más. Hemos crecido. Hemos crecido en lo malo. Hemos crecido en lo malo, tanto espiritualmente, en el sentido que hemos olvidado un poquito los valores. Hemos crecido en todas otras cosas, pero hemos olvidado, por eso nos dice el texto que mandó un profeta, y a mí me puede mandar, por ejemplo, a mi mujer, que ya lo hace, o a cualquiera persona, le puede decir, bueno, ¿y dónde estás tú? Y entonces, ¿qué le presenta al Señor y le dice a este hombre, dice, esforzado varón? Dice, ¿qué hace? Y dice, el Jehová está con nosotros, porque Dios no no se apartó nunca de Israel, los entregó porque ellos se fueron. ¿Y por qué nosotros no nos vamos? Pero se nos dice, uno se nos pone uno al lado y nos dice, ¿qué haces, Antonio? ¿Qué haces, Tere? Y entonces el hombre, Gedeón, en este caso, le dice, hombre, si Dios hubiese estado con nosotros, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué por qué me pierdo el trabajo? ¿Por qué se me changa el coche? ¿Por qué me partió la pierna? ¿Y por qué está con? Entonces la culpa muchas veces no son circunstancias, muchas veces son circunstancias, pero muchas veces, desgraciadamente, el cristiano le echa demasiada culpa a Dios. Olvidamos y le echamos, vamos, enseguida nos ponemos un poquito reverde y está ahí. Y muchas veces esas cosas nos pasan para que volvamos en un sí, nosotros, para que volvamos en un sí y nos demos cuenta dónde estamos. Y entonces, aquí está nuevamente Jesús, que le está diciendo a este hombre, no, tranquilo, porque este hombre está siempre, oye, es que nuestros padres nos hablaron de maravillas, nos hablaron de estas cosas, dónde está esto, lo otro, y el Señor está ahí constantemente y está deseando de que nosotros demos ese paso como personas. No, yo no digo como iglesia, porque la iglesia es la iglesia, pero como persona nos va a coger como Gedeón para que dentro de nuestro ámbito no cojamos a miles, sino cojamos a 2 o a 3 personas que podamos llevarle el Evangelio. Y con nuestro ejemplo podemos hacer un bien. Ese hombre era esforzado. Y recordar, no me quiero entrar dentro de capítulos que vienen posteriores, pero muchas veces nosotros, aunque estemos en una iglesia, en una sociedad que no es ejemplo por nuestro comportamiento, porque nos hemos ido, siempre hay personas que están dispuestas o son sensibles a reanudar esa lucha. Por eso le dice el Señor, esforzado varón,
porque se metía en las cuevas y muchas veces tenemos que esforzarnos para llevar, para crear ese ambiente, para llevar esa palabra del Señor a donde nuestra vida se desarrolla, en el trabajo, en el taller, o sea, en el trabajo, en los sitios, ¿me entiendes? Pues ahí está. Entonces siempre preguntamos, ¿y por qué? ¿Y cómo voy a hacerlo? Si no tengo estudio bíblico. No, pero si el estudio bíblico es tu comportamiento, tu estar, tu esto. Tú sabes, ese es el primer estudio bíblico. Abramos la Biblia. La persona que está delante de tú te ve y dice, uy, Antonio, esto. Y esa forma, pues yo no tengo que cambiar. Ve la otra forma, Teresita. Uy, Teresita, esto. No, lo que tenemos que hablar antes de que nosotros hablemos de Dios, debemos de haber, digamos, hemos de cambiar. Somos cartas abiertas. Exactamente. Uy, Teresita está inspirada. Ahora mismo ha mandado el profeta, me ha dicho, ¿me entiendes? Somos cartas abiertas constantemente y la gente nos va a leer constantemente. Y el Señor quiere escribir en nosotros, por una página bonita, a lo mejor con letras mejor poco de aquella manera, pero el mensaje que sea un mensaje de cariño, un mensaje de amor. Y cuando hagamos eso, yo creo que en mi vida personal, en la vida de Tere, en la vida de Patricia, en la vida, yo lo estoy viendo aquí, la vida de Isa, de Dore, de Valentín, que es la V grande, que siempre digo, ahí está mi amigo Valentín. Pues ya verás cómo el Señor hace milagros. Y podemos decir, y si nos tiene que quitar de la cabeza una cosa, yo soy Antonio, pequeño, no tengo ni idea, se me han olvidado muchos textos y olvidamos, yo te envío. Yo soy el más pequeño de la casa de siempre. Es un dicho siempre en Israel. Yo soy el más pequeño de la casa de Israel. Moisés decía siempre, Moisés, yo no sé hablar, es que no, que soy torpe. Y el Señor le dice, pero vamos a ver, pero quién es el que hace, quién es el que creó que él habla, quién es el que creó las cuerdas vocales, quién es el que creó, no soy yo. Y muchas veces nos falta eso. Y eso es falta de confianza en nosotros mismos, porque no nos apoyamos en el Señor, no nos apoyamos en el Señor, porque no tenemos esa relación que tenemos que tener. Tenemos una relación con el vecino, tenemos una relación con el TAC, está muy bien, pero el Señor nos pide muchas veces que tengamos, que yo estoy viendo, quiero conseguirla, yo tenía antes una comunión más, ahora me falta un poco, yo soy el mayor pecador en ese sentido, ¿me entiendes? Y muchas veces el Señor, yo igual estoy viviendo ahora, por ejemplo, la época de Madián, ¿no? Bueno, lo generalizo en gran manera, ¿no? Y el Señor me dice, oye, vamos, venga, esfuérzate, venga, no te preocupes, que esto va así. ¿Por qué? No porque en ti haya fuerza, sino porque yo te voy a dar la fuerza. Y te voy a llevar por esos caminos. Mira lo que le dice el Señor, yo te mando. Igual que, por ejemplo, cuando le dijo a los discípulos Jesús, id, ese id está en forma imperativa, en un verbo imperativo, ve, id, ve, haz, y déjate de historia, sal. Hoy dirás una palabra, mañana dirás otra. Hoy corregirás un hábito, mañana corregirás otro. Hoy tengo un carácter, mañana si tú vas a seguir, vas a olvidar todo aquello que tú fuiste, tu manera de comportarte, tu manera de gritar, tu manera, y vas a ver cómo tú vas a hacerlo. Es como aquella persona que deja del alcohol. Al principio cuesta, todo esto cuesta. Pero al final, con la ayuda del Señor, todo eso se consigue. Esto es lo que le pasó. No quiero meterme en la historia más adelante que tiene para muchos, ¿no? La verdadera victoria del pueblo de Israel cuando vence a los madianitas, que esa también es paralelismo con también cuando venga Jesús. Ya se venció todo, ya estamos en esa tierra nueva. Pues ese es el deseo que yo quiero para todo. Que ese llamado que tuvo Gedeón lo tenemos nosotros. Ahora no lo vemos, pero tenemos a multitud de ángeles que están a nuestro lado. Y a lo mejor
el profeta ese que tiene que venir para anunciarnos que Dios nos envía un profeta como le envió a María en aquel momento, porque clamaron, vamos a tenerlo en el vecino, en el Espíritu Santo, en el compañero, en el esposo, en la esposa, para que nos movamos nuestro comportamiento, no solamente en la forma espiritual, sino en la forma de comportarnos los unos con los otros, que es a lo que estamos llamados también. Y dice el Señor, dice, yo te envío porque yo te envío, porque yo te voy a dar la fuerza para que tú cambies tu forma de actuar en todos los aspectos, para que seas una bendición. Porque el Señor nos pone aquí para ser una bendición. Aunque estamos viviendo como le pasaba a Gedeón, que estaba viviendo en una casa idólatra. No quiero entrar en otros temas, en el tema más adelante de los capítulos. Lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, Gedeón, es poner, y nosotros, es ponernos en la mano del Señor, constantemente. Bueno, este es mi mensaje. Gracias por vuestra participación y espero ahora, opiniones vuestras, ¿me entienden? ¿Cuántos Gedeones hay ahí que están detrás de eso? Venga, buenos días. Vamos a quien quiera comentar algo sobre o ampliarla, seguro. Yo sé uno que va a hablar, que siempre habla y siempre sus comentarios son acertados, ¿vale? Pero venga. Buenos días a todos y buen sábado. Estamos aquí. Bueno, Daniel, Antonio, te Ahí, cambié el te nombre. digo, cuando me falla. Muchas gracias por el mensaje. Nada, Sí, tenemos mucho que aprender porque, como bien dices, los tiempos en estos 40 años más o menos, bueno, tú algunos menos, en la iglesia vemos a veces cómo a veces, o sea, muchas cosas han cambiado y en nuestra vida también, porque la sociedad tampoco tiene nada que ver la sociedad en la que nos hemos criado, en la sociedad que se están criando nuestros hijos y nuestros nietos. Por desgracia, aunque equivocados, teníamos valores, era una sociedad con valores. Y ahora el gran problema es que se han perdido los valores, ¿no? Y hoy de todo se hace Dios, ¿eh? Se hace Dios de la música, se hace Dios de menos del trabajo y de hacer las cosas bien. De todo lo demás, todos son dioses y todos son cosas que queremos, ¿no? Y el enemigo está atacando fuertemente. Y realmente, pues, la historia de Gedeón, como tú bien has dicho, es para nosotros. Estas historias están escritas para que aprendamos nosotros realmente a darnos cuenta de la vida, cómo estamos viviendo y cómo a veces la sociedad sin darnos cuenta nos arrastra, ¿no? ¿Eh? A mí me encanta cuando David en un salmo, que ahora no recuerdo cuál es, ora al Señor por los pecados que no les son palpables a él que los está cometiendo, ¿no? ¿Eh? Y es verdad cuántos pecados de ignorancia, cuántas cosas se nos están metiendo, y a veces no somos conscientes de ello y terminamos en un acto de idolatría al Señor y dejándole al Señor de lado, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, en teoría todos queremos que el Señor, el Espíritu Santo hable, nos utilice, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el llamado de verdad cara a cara, como el caso de Moisés o el caso de Gedeón o el caso de Abraham, cómo la gente se acobarda y cómo no quieren coger responsabilidades. Y es que una de las cosas que deberíamos de tener claro es el Señor nos llama para que tomamos responsabilidades, cada uno a nuestro nivel, a lo mejor en la casa y con los vecinos y con los amigos, ¿eh? Pero tenemos que tomar responsabilidades y esas responsabilidades es lo que realmente nos va a acercar cada día más al Señor, ¿no? Y nada, muy agradecido, ya sabes que a mí me encanta escucharte porque además lo haces de una forma que lo puede entender todo el mundo. eso se trata. De eso se trata. Sí, es verdad, es verdad. Como he comentado antes, la falta de responsabilidad, la falta de... Mira, yo me acuerdo,
antiguamente no, porque a ver, no somos prehistóricos, pero cuando yo conocí el Evangelio tenía un jefe, bueno, porque aquí, que con el tiempo lo he pensado, le he cogido cariño, la verdad, y muchas veces me lo hacía pasar mal, ¿no? Y sí, la verdad que se ha dicho, ¿no? Y aquel hombre blasfemaba, vamos, más que uno condena a galera. Y yo de verdad, lo puse a raya, lo sacaba de quicio. Porque cuando le decía, y digo, hombre, por favor, así tenemos un poco, ya que no has crecido, por lo menos que crezca en gracia. Y se rebelaba, pero después de todo, yo lo corregí muchas veces y en cierto momento él se frenaba. ¿Me entiendes? Hoy, de verdad, lo digo por mí. Ahora estoy empezando otra vez, por lo mismo. Allí en la obra pues hay algunos porque se tiene la boca fácil, ¿sabes? Y digo, vamos a ver si alabamos en vez de decir estas cosas. Y yo muchas veces digo, Antonio, gracias porque te estás metiendo otra vez en lo que el Señor me ha puesto en ese aspecto, a corregir ciertas personas que muchas veces su hablar en estas cosas, pues no es lo correcto, por supuesto no es lo correcto. Muchas veces te encuentras, porque hoy un cristiano en la obra es difícil, que la mayoría son musulmanes, ¿sabes? Porque ya sabemos la situación laboral, pues te hablan, ¿no? de esto, de lo otro, ¿no? Pues te metes, pues tú ya tienes una conversación con ellos, ¿no? Pues mira, pues yo tengo este punto de vista, la Biblia dice este punto de vista, o tú le haces una reflexión sobre ciertas prácticas suyas, ¿no? Digo, pero el Señor pide esto, el Señor te mira tu corazón, mira tu forma de ser, mira, al fin y al cabo, el que te pone, no lo exterior yo me puedo vestir como dice aquel, aunque la moda se vista de seda, moda se queda, ¿me entiendes? Yo me puedo vestir lo que tú quieras, pero a mí lo que mira el Señor siempre va a ser el corazón, mis intenciones, ¿me entiendes? Mis principios, que muchas veces los principios no los vemos, no va con la ropa. Y ahí está. La ropa es como dice Jesús, que dice, soy unos sepulcros blanqueados. Soy unos sepulcros blanqueados. Mucho para acá, mucho para allá, pero al final de ahí al samaritano en el camino. Y pasáis de largo. Y entonces el Señor me está, de verdad lo digo, me está otra vez volviendo como en ese aspecto a lo parado en los caminos. Y entonces estoy corrigiendo en ese sentido con amor, porque yo así como me estoy riendo, se lo digo, ¿no? Pero bueno, un poco como, oye, esto no es así, esto es lo otro, ¿no? Y a mis hermanos de otras creencias, pues igual por internet también, ¿no? Por internet yo, en esto de Facebook, también el otro día, con razón lo puse a escuadra, pero con amor. A uno, digo, hombre, ¿tú te crees que lo que acabas de decir, acabas de escribir, tú te crees que vas de gracioso, pero no es así? ¿Sabes? Y entonces hubo muchas respuestas que me dieron, oye, pues gracias por la contestación que le has dado a este hombre. Porque hay veces que queremos, en esta sociedad muchas veces hay que poner los puntos sobre las IE. Y si yo tengo que, por ejemplo, con educación, decirle a una persona, llamarle la atención con todo el respeto, en algunos casos, pues hay que llamarle la atención, porque es que somos puestos para eso. Y cuando miramos para atrás, miramos para el lado, pues a mí no me interesa esto. Nos hacemos culpables como él. Porque dice, a ver, con el profeta esto, creo que es Ezequiel. Ezequiel que dice, si tú no corriges a tu hermano y lo adviertes, tú eres lo mismo que él. Y a lo mejor que seas un santo, pero esa santidad te lleva a decir, hombre, por favor. Exactamente, muy bien, Teresita, hoy estás comportándote dos veces. ¿Me entiende? El que calla otorga, ¿me entiende? Y ese otorgar no es, digamos, a ver, ya estamos entrando en un mundo de condescendencia y aquí vale todo y aquí vale todo. No, por eso dije antes al principio, que una cosa es la maldad y otra cosa es legalizar la maldad. Y el que tenga oído para oír, oiga.
Pues respecto a eso yo quiero decir algo, ya hace rato que quiero decirlo. Ah, va, venga. Que Va. el Valentín antes ha dicho de que en Salmos, pues que se pide perdón por los pecados que uno no se ha dado cuenta, ¿no? Pero nosotros, con respecto a eso que decías ahora, ¿cuántas cosas no podríamos evitar y las vemos y nos las ponen delante y nosotros como borregos? Por ejemplo, ¿no? El otro día vi en el TikTok, en esa plataforma que en poquitos minutos dices mucho o así concentrado, ¿no? Pues había una maestra metiéndose con los padres. Decía, pues si vosotros sois unos retrógradas, vosotros sois unos homófobos o vosotros queréis, en fin, educar a vuestros hijos según vuestras creencias, pues aquí estoy yo para enseñarles pues toda la historia esta de la LGTBI y les dijo todo y decía, o dice, todo lo que les está enseñando en la escuela a los niños, a nuestros hijos, pues los llevamos ahí. Y nosotros eso lo sabemos y lo consentimos. Nos valdría más tener la mitad del sueldo, no trabajar, coger a nuestros niños y educarlos nosotros, porque sabiéndolo lo estamos dejando. Y eso es una cosa que no comprendo, ni de los cristianos, ni de nuestra iglesia, no lo comprendo. Que tú tengas un fin, que es la tierra nueva, y aquí estamos preparándonos para llegar ahí. Y que vamos que están destrozando a nuestros hijos pequeñitos porque son pequeñitos. Ya le están metiendo eso. Y lo estamos consintiendo. Entonces, nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? El tonto por el paso de esta vida. Es lo que, por ejemplo... Pues, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar drásticamente. Que estamos haciendo el tonto y dando muchas vueltas hace demasiado tiempo ya. Bueno, pero estas vueltas, no sé si me entiendes, son 40 años dando vueltas por el desierto. Muchas veces criticábamos a los, ¿cómo se llaman aquellos que viven en el campo, que están... Los menoritas, aquellos. ¿Los cómo? Menoritas. No, otros. Los menoritas son los que viven en el campo Bueno, y pues otros no. Bueno, ¿Los emis? ¿qué nos...? Sí. Amis. Los amis. Los amis. Bueno, yo lo conocía por amis. Sí, amis. Que a veces nos decimos, uy, cómo se pasan, que trazar, que hay que acoplarse. Pues no, yo prefiero que me señalan a mí por ser, por no haber avanzado y que mis hijos se salven. Porque ¿qué estamos Sí, porque este avance deja mucho que desear. Yo digo lo de Antonio, porque donde yo vivo, en Madrid, pues cuando salen de las discotecas, no te quiero ni contar. Es que eso, luego hablan de civilización y no se llaman civilización ellos. Ni te dejan dormir, ni te dejan descansar. Dejan toda la calle hecha una porquería y luego terminan todos con problemas de oído, con problemas de todo. Porque entre la droga, el alcohol, que lo ponen todo al volumen que ponen la música, pues luego terminan todos sordos. Ya no están con gafas, sino de encima sordos. Por eso hacen tanto el anuncio de GAES, porque ya no es para las personas mayores. Y luego otra cosa es lo de los ocupas. Lo de los ocupas lo han puesto de tal manera que no es porque tengan una necesidad, algunos, no digo todos, sino que entran y destrozan todo. Yo por suerte, por desgracia, lo he tenido al lado de mi casa y entraron unos ocupas que ya tenía 2 chalés ocupados y destrozaron todo el chalet. Todo. Toda la cocina la destrozaron. Con 3 hijos o 4 hijos, la mujer tuvo que venir la Guardia Civil y todo. Y al final, la que se llevó el raspapolvo y la multaron fue a la que era la dueña del chalet. O sea, me parece de vergüenza, porque no tenían necesidad, no era de necesidad. Cuando uno tiene necesidad no destroza nada, lo usa, luego le arreglan las cosas, pero no lo destrozan. Y luego otra cosa es que me pregunto siempre es, Gedeón lo hizo él solo, estaba el pueblo, ¿no?, con hambre, pasándolo todo. Y el que se fue a limpiar y a coger la semilla para levantar al pueblo fue una persona sola. Cuando se sale de los colegios, cuando se meten, siempre es muchos contra uno solo. ¿Dónde está ese valor? Porque no son capaces de hacerlo, se apiñan muchos para luego ir contra unos poquitos, por no decir uno. Y es lo que yo observo en los colegios,
en los trabajos, en todos los sitios. Yo lo he tenido en mi trabajo, como tú dices, pero claro, si yo tengo una manera de ser, no voy a cambiar. Sobre todo en cosas que me perjudiquen mi salud. Porque para mí mi salud es lo más importante. Si no tengo mis creencias en Dios y mi salud, no puedo trabajar. Claro. Hermana Ramona, lo que pasa que es un poco lo que decía Teresita, ¿no? Nosotros hemos perdido, y yo digo nosotros por el pueblo de Dios, hemos perdido la Sí. educación que Dios dio a su pueblo. Y de hecho, muchos hasta no la conocemos, ¿vale? Que hoy en día lo que se está haciendo es justamente lo que decía Teresita, ¿no? A nuestros hijos le están poniendo cosas en la mente y eso es la generación que está ahora. Si la educación, la base fundamental para los jóvenes y para los niños, está siendo dado por personas que no tienen nada de Dios, ¿te imaginas, Ramona, qué es lo que vamos a tener dentro de muy poco? Mejor dicho, no, ya está hace muchos años. Entonces, es un poco, hermanos, lo que... Es muy triste. Sí, sí. Y Dios nos ha dado la sabiduría. Tenemos la palabra de Dios, bien como Antonio, bueno, y que te quiero agradecer, Antonio, como cada día que te pones ahí y compartes lo que Dios te ha dado. Indudablemente también tenemos un llamado en los tiempos que estamos viviendo, a qué decisión vamos a seguir. O servimos a Dios o si servimos a Mamón. O sea, está muy claro. Hoy en día el enemigo nos está mostrando que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿A quién servimos? Hermanos, sabemos la situación y sabemos lo que decía Ramona, ¿no? Entra en una casa y debes de ser de una necesidad, por ejemplo, están poniendo y van y destrozan y todo lo que pasa. Pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que estos tiempos pasarán todas estas cosas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados? ¿Estamos transmitiendo lo que decía Antonio? A mí, por ejemplo, me pasaba con un compañero en el taxi cuando estaba en Canarias. Ese hombre todo el día estaba diciendo esas palabras tremendas que dicen contra Dios, ¿no? Y lo hacen con una forma. Entonces un día en la madrugada estábamos, no sé si éramos 2 o 3 ahí esperando el servicio, y este compañero dijo esa palabra, ¿no? Y yo le dije, ¿qué tienes contra Dios? ¿Saben? Ese hombre no sabía ni qué decirme. Me dijo, no, nada. Pero no sé de qué forma se lo dije también. ¿Me entiende? Entonces, quizás muchas veces, hermano, nosotros tenemos que empezar a preguntar a esa gente, ¿por qué habla de esa forma? No, uno me dijo, no, es porque todo el mundo lo hace. Y digo, porque todo el mundo lo hace, ¿tú lo vas a hacer? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Entonces, sí, pero hermanos, solo a Dios. Pero solo se meten con Dios, porque luego no tienen lo que tienen que tener para meterse ni con Alá, ni con Buda, ni con ningún otro. Bueno, ahí está. No tienen. Ahí Porque está. les temen más que una vara verde. Les temen porque su respeto es distinto. Nosotros hemos permitido que se metieran mucho con Jesucristo y con Dios y con toda la religión. Así la es. religión cristiana. Pero yo Así le he es. dicho a más de uno y a más de dos. Pese a quien pese, no han dicho antes y después de Buda, antes y después de Mahoma, antes y después, no dicen nada más que antes y después de Cristo. Y lo pone. Pese a quien pese. Igual que pone, en polvo eres y en polvo te has de convertir. No lo dice si lo dice mucho el Corán, o lo dice mucho Buda, o lo dice, no, lo dice la Biblia. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Pues Porque hermanos, ya te digo, yo justo todos son ateos. Los que tengo yo todo alrededor, todos son ateos. Como el mismísimo presidente de gobierno que tenemos, que también es ateo. pues Ramona, sabemos lo que hay. Indudablemente creo que, hermanos, yo recién le pasé un vídeo a Teresita, bueno, que estuve mirando ayer, de lo que están haciendo con el mundo, hermanos.
y nosotros Ya. estamos aquí y no lo vemos. O lo vemos y, como bien decías tú, Y Ramón, hacemos a oídos veces- sordos. muchas veces pasamos, como dice Antonio, no podemos permitir, nosotros tenemos que hablar como atalayas que Dios nos ha puesto para llevar un mensaje de salvación a este mundo que perece. Mira lo que dice Ramona, o sea, un mundo que perece. Hermanos, esto está Sí. maravilloso, yo me quedaría aquí, pero yo tengo que marchar, que hoy hoy estaré en la iglesia, así que, no sé, Teresita, si querés, Bueno, cantamos pues feliz sábado. y, Sí, amén. sí. Ponemos Cantamos y oramos, todo. y los que, si queréis quedar, yo aquí los dejo hasta la hora que Paco comience, creo que no hay problema. Así que voy a poner el himno. Pues ponemos el himno y luego ora Antonio, ¿no? Muy bien. A ver, Claro, sin yo ver, oro sin sin ver. ningún Gracias. problema. Sí, sí. Ponemos el himno y ya está. Israel clamou por aquella opresión, venía el enemigo para robar. El Señor les respondió: no temas, oh mi pueblo, yo que del Egipto los libré, yo soy contigo. Oh mi Señor, si eres conmigo, porque prevalece mis enemigos. Oh mi Señor, si eres conmigo, ¿dónde están tus grandes maravillas? Verdeou en esta tu fuerza derrumbaba, pues yo estoy contigo. Verdeou en esta tu fuerza, libra a Israel de los madianitas. Gedeón, hombre valiente, al Señor sacrificó. Por su valentía la victoria alcanzó. Los 300 con trompetas y cántaros en las manos vencieron la batalla. Israel triunfó y su clamor Dios escuchó, y Baal cayó, y su clamor Dios escuchó, y Baal cayó. Israel clamó por aquella opresión, venía el enemigo para robar. El Señor les respondió: no temas, oh mi pueblo, yo que del Egipto los libré, yo soy contigo. Oh mi Señor, si eres conmigo, porque prevalece mis enemigos. Oh mi Señor, si eres conmigo, ¿dónde están tus grandes maravillas? Verdeou en esta tu fuerza derrumbaba, pues yo soy contigo. Verdeou en esta tu fuerza, libra a Israel de los madianitas. Gedeón, hombre valiente, al Señor sacrificó. Por su valentía la victoria alcanzó. Los 300 con trompetas y cántaros en las manos vencieron la batalla. Israel triunfó
escuchó y Baal cayó y su clamor Dios escuchó y Baal cayó y Baal cayó y Baal cayó Querido Dios que estás en los santos cielos, te damos gracias por estos momentos y te pedimos, Señor, que en estos momentos, cuando el Madián que está afuera, muchas veces está dentro de casa, Señor, podamos ir a ti para poderlo, que tú lo elimines. Cuida y protege, Señor, nuestra familia. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Yo sé además que tú estás dispuesto, que estás a la puerta y llamas, y muchas veces nosotros tenemos el candado echado, pero Señor, ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hablan del corazón para que en todo momento podamos ser un fiel reflejo, siendo pecadores, porque no dejamos de ser pecadores, pero que tú nos ayudes, como dice Tere, también a hacer más cartas escritas a otras personas. Señor, trate con todos nosotros durante este día de reposo, no solamente hoy, sino siempre, y que podamos ser ejemplo a los demás, Señor. Cuídanos a todos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.